y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? A ver, comienzan a decantarse las cifras de estas primarias, primeras primarias legales. Comienzan a alinearse las fuerzas, comienzan los candidatos a andar con las colas entre las piernas también, hay de todo. La victoria de la expresidenta Michelle Bachelet fue gigantesca, la verdad es eso, un mazazo para todos, un mazazo para otros candidatos, un mazazo para la derecha, un mazazo enorme, y un mazazo también para el gobierno, porque el gobierno después de esto significa que sus candidatos están muy mal frente a la elección del 17 de noviembre. Eso por una parte, pero está Andrés Velasco, que capitalizó un segundo lugar. Se sabía que el segundo lugar iba a ser disputado, no fue disputado con Claudio Rego. Una persona le ganó a un partido, esa es la lectura primera. De esto conversamos con Cristóbal Belolio, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista, miembro de la Red Liberal y además, no sé si le va a gustar lo que le voy a decir, velasquista. Hola, ¿cómo estás? Ok, está bien, por hoy día podemos decir eso. ¿Velasquista o no? Velasquista suena muy a caudillo, pero evidentemente él, después de los casi 300.000 votos que obtuvo, se transforma en el indicado para liderar un proceso que nosotros esperamos que termine en un proyecto político propio, liberal. A ver, Andrés Velasco era el distinto. Era el díscolo dentro de la nueva mayoría, el que no quería FP estatal, el que no quería reforma tributaria importante, el que no quería eliminar el fútbol, el que no... Y resulta que esa noche corre donde Michelle Bachelet y le dice: Michelle, no solamente usted tiene mi voto, voy a trabajar por usted. Entonces uno dice, pero ¿cómo? El que tenía un proyecto tan distinto, voy a trabajar por... sin negociar nada, sin saber si alguna de sus ideas va a estar en el programa, sin tener idea, como que entregó el rabo, como se diría... Demasiado pronto. Sí, como se diría en una plaza de toros. No, yo no estoy de acuerdo primero que haya corrido a los brazos de Michelle Bachelet. Al que vi correr fue a otro. Y hay otro partido al cual le interesa saber cómo va a ir en la pará, porque como se dice en buen chileno, a la Democracia Cristiana y al Partido Radical les interesa saber de qué manera ellos van a aportar en el... Había más coincidencias programáticas entre ellos que con Andrés Velasco. Ahora, lo sorprendente es que el distinto... No, Andrés Velasco dijo que él votaba por Michelle Bachelet y me habría parecido bien extraño que no fuera de esa manera, toda vez que él participó en un proceso donde el que pierde apoya al que gana. Ahora, él dijo que iba a tratar de que los principios que inspiraron su campaña se vean reflejados en el programa. Yo lo que entiendo, y lo que él hoy día ha remarcado, es que los votantes de Velasco que consideren que esos principios, que esas ideas no están representadas en el programa de Michelle Bachelet, conservan su autonomía y su independencia para decidir soberanamente en noviembre. Pero eso es una cosa obvia, eso es una obviedad. No es dueño de las personas. Evidentemente, y menos cuando no tiene un partido al cual disciplinar. De trabajar inmediatamente por Michelle Bachelet, aunque no sabe si parte de su programa va a estar ahí. O sea, incluso con cosas en las que no cree. Él dijo que no iba a participar en un futuro gobierno. No, dice que va a trabajar por la candidatura, dijo. Va a trabajar para que ella obtenga una buena votación, una buena victoria, dijo. Sí. Y eso yo lo entiendo como tratar de convencer a la nueva mayoría de que las ideas que representaron su programa también estén como incorporadas. Que hay que explicar demasiado la declaración. De hecho, ¿no? Michelle Bachelet incluso dijo: esperamos que tus buenas ideas, Andrés, estén acá. Pero... Y yo creo que hay muchos votantes de Velasco que ya, viendo, como tú mismo lo dijiste al principio, inevitable un triunfo de Michelle Bachelet, espera que esas buenas ideas de Andrés Velasco estén representadas finalmente en el programa. Andrés Velasco, cuando se inscribió en la primaria, a las 48 horas quería desembarcarse. Eso fue histórico. A las 48 horas. Yo no sé qué pasó, que a las 48 horas quería irse. Como que se dio cuenta que estaba casado, en una telaraña. Trató de desembarazarse, al final no fue rarísimo. En esto tú me pones una situación difícil porque no es ningún misterio de que a muchos de nosotros nos habría gustado de que Andrés Velasco llegara directo hasta noviembre. ¿Se equivocó? Por varias razones. Bueno, ahora que Longueira ganó y se polarizó el escenario, nosotros creemos que habían más oportunidades todavía para ir a disputar ese centro. Lo que pasa es que hay algo que es importante considerar. Velasco tenía 20 y tantos años cuando fue el plebiscito del sí y el no.
Y como tú bien sabes, políticamente Chile se dividió no solo en si tú querías que se quedara o se fuera el dictador, sino que a partir de eso son dos grandes tribus culturales y afectivas. Y Velasco considera que él pertenece a la tribu cultural y afectiva de lo que Patricio Navia una vez llamó la gran familia concertacionista. Él considera que ese es su lote. Y él ve que en la política, cuando hay dos grandes bloques, y que eso le da estabilidad, así como en Estados Unidos, republicanos y demócratas, él se siente, por así decirlo, en la derecha de los demócratas. Ese es su mundo al cual él pertenece. Y con binominal, más difícil todavía aún desafiarlo. En cambio, vemos otros que participamos en la campaña de Velasco, que no teníamos estos afectos con la concertación ni de los 90 ni de los 2000, y por lo tanto creíamos que era posible desafiar un poco más, pero uno le pide a otra persona que vive el testimonio y la experiencia. A nosotros nos habría gustado que fuera... Pero más que gustar, ¿se equivocó? Políticamente habría tenido una oportunidad interesante en noviembre. Yo tengo la impresión que cuando Velasco, ya, no voy a decir corrió, fue, abrazó a Michelle Bachelet, le dio su voto y comprometió su trabajo, como que le dieron un abrazo doloso y que quedó inmovilizado, que ahora existe un Velasco inmovilizado, adormecido. Yo creo que lo que menos está es adormecido y inmovilizado, porque yo creo que hay una tremenda diferencia entre la tarea y el propósito. La tarea en este caso es noviembre del 2013, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, eso es lo que Andrés Velasco comprometió. Pero para nosotros lo que nos interesa no es la especulación bursátil, no es la pasacorta, no es ver los cargos del 2013, es la construcción de industria a largo plazo. Y eso significa el ciclo político 2016-2017. Nosotros si vamos a formar un partido, en serio, por fin, después de tantas veces que hemos tratado de hacerlo en los últimos años en Chile, y que ahora tenemos un líder que es capaz de, al diagnóstico racional, añadirle esta especie de envión anímico que dan las campañas, bueno, ahora estamos en condiciones de trabajar en serio, pensando en largo plazo. Y yo prefiero, desde ese punto de vista, que no nos pase ni lo del PRI ni lo de Chile Primero, que funcionan más bien como reciclados o recocidos de antiguas coaliciones. La idea es que él forme nuevas generaciones que tengan este ideario pero liberal. Él ha dicho que no partido. Él dijo que quería formar un movimiento, sí. Él dijo que quería formar un grupo, pero ese grupo, que es importante decirlo, tiene vocación de poder, es decir, compite electoralmente, ofrece cargos de representación popular y no es un think tank, y no es un centro de estudio. Creo que tenemos que pasar de esa etapa. Sí. Cristóbal, ¿usted va a votar por Michelle Bachelet? ¿Como Velasco? Hoy día tendría que ver cuáles son todas las alternativas disponibles, los candidatos no están inscritos, pero hoy no votaría por Michelle Bachelet. ¿No? No. ¿Por qué? No votaría por Michelle Bachelet porque yo considero que si bien ella tiene muy buenas intenciones respecto de lo que ha manifestado, un Chile con menos abuso, un Chile con más igualdad, tengo fundadas sospechas de que un nuevo gobierno de Michelle Bachelet, con la concertación en el estado de descomposición política y moral que yo he visto en los últimos años, con un ciclo económico a la baja más encima y subiendo las expectativas de la manera que lo ha hecho, va a ser un mal gobierno. ¿En qué consiste la descomposición moral? La descomposición moral es cuando tú tienes un grupo político que ya abandonó todo tipo de honestidad intelectual y abraza el doble estándar como una política, como una práctica regular. ¿Qué líderes tienen doble estándar? A ver, me parece que, y en esto no cometo ningún infundio, pero Michelle Bachelet es como la flor de un lodazal, pues ella parece ser incombustible y blindada de los vicios políticos de su entorno. Pero, la gente no quiere ni a los Girardi, ni a los Vidal, ni a los Andrade, ni a los Escalones, ni a los Guterres Martínez, pero parece que ella, en el imaginario colectivo, está completamente separada de lo que ocurre en ese entorno. Y yo creo que finalmente ese entorno es el que va a gobernar. No creo que gobiernen las nuevas generaciones, no creo que gobierne el movimiento social, yo creo que aquí hay personajes del viejo ciclo de la concertación que están esperando para retomar sus posiciones de poder. Y aunque Michelle Bachelet quiera que eso no ocurra, eso va a ocurrir, porque Michelle Bachelet no es Ricardo Lagos en el sentido de ser la que compone una sinfonía y la ejecuta. Ella es un intérprete que huele más o menos cómo están los vientos y navega a partir de eso. ¿Michelle Bachelet no tiene convicciones propias? Debe tenerlas, seguramente. Pero ¿cómo debe tenerlas? Debe tenerlas, pero a ver, ya fue presidenta, no, esa declaración es inaceptable, porque dice alguien que fue presidente y que quiere ser presidente nuevo, uno sabe si tiene o no convicciones. Lo que yo he visto es que ella comenta más que decide. No resuelve. Me parece que era una mala idea dejar fuera a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo. ¿Cómo que le parece? Un líder lo que hace no es comentar después de que se pegan el condoro sus partidos de que no hubo primaria. Un líder agarra el teléfono el día antes y dice, ustedes hacen algo para que Revolución Democrática participe en las primarias en Talca, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Uno no comenta las cosas que pasan después, uno actúa para que ciertos efectos se produzcan. Y tengo la percepción de que con Michelle Bachelet no estamos frente a ese tipo de liderazgo. Es otro tipo de liderazgo. Hay gente que le gusta que sea un liderazgo
más horizontal de otra manera, y está bien, pero yo creo que no tiene las condiciones necesarias para poder detener ese estado de descomposición política y moral. Apoyó a Marco Enríquez Ominami En la primera vuelta de la elección pasada, sí. ¿Y ahora qué va a ser candidato? Bueno, Velasco fuera, Bachelet fuera. Todos los que quedaron, todos los que votaron por candidatos que perdieron el día domingo son huérfanos, por así decirlo. Y ahora no todo. Velasco votó por sí, por él mismo, me imagino, bueno, y no es un huérfano para nada, es bacheletista. Y alguna gente de Renovación Nacional me imagino que tampoco se siente huérfano y sentirá que Longueira, pero hay mucha gente que la primera opción, por así decirlo, una vez descartada, se siente en un estado de, aunque sea transitoria, orfandad, y después tiene que buscar un candidato. Yo tengo la impresión de que Marco Enríquez ha abrazado en último tiempo banderas que incluso están a la izquierda de Michelle Bachelet, ni siquiera a la izquierda, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que Michelle Bachelet ha copiado un poco las banderas del Marco 2009. Pero sigue siendo una figura atractiva, sigue siendo una figura que le incorpora vértigo a un sistema congelado, y si es que él efectivamente vuelve a tratar de conquistar transversalmente ese centro más liberal, yo creo que tiene una opción. Vamos a hacer un alto y dejar la pregunta planteada. ¿Qué pasa con la ADC? ¿Qué va a ocurrir con la ADC? Claudio Rego, solo un 8% de los votos. Volvemos en un instante. Conversamos esta noche con Cristóbal Belolio. Hay una pregunta que quedó pendiente de la ADC, pero yo le voy a hacer otra antes. ¿Le habrá llegado un regalito, una cajita de chocolate, una rosita con la cajita de chocolate, un regalo a Andrés Velasco por parte de Pablo Longueira? Porque resulta que si no fuera por el desempeño electoral de Andrés Velasco, lo más probable es que hoy día sería Alamán y no Longueira, el candidato de la derecha. ¿Dónde ganó Andrés Velasco? O sea, con muchos votos, donde en el sector alto de la capital. Sí. Y esos votos habrían ido sin duda a Alamán, no a Longueira. Es lo más probable, ¿no es cierto? Entonces, ahora, todo caso, me parece que la responsabilidad primerísima en esto es del propio Andrés Alamán. Está bien, pero sin Velasco... Es posible que parte de lo que se llama la derecha liberal haya considerado que Andrés Velasco representaba mejor su bandera que el propio Andrés Alamán. Eso es posible. No sé cuántos habrán sido, porque ojo, en el voto de Velasco hay, por así decirlo, dos almas, si es que uno pudiera caricaturizarlo de alguna manera. Una, más socialdemócrata, nostálgica a la Concertación de los 90. Autocomplaciente, como los Velasco, como Jadrecich, como Brunner, exacto. Exactamente, pero hay otra ala, por así decirlo, que yo te diría que generacionalmente un escalón más abajo, que es más liberal de centro y que no tiene compromisos afectivos ni con la alianza ni con la Concertación. Es probable que ese segundo lote, ese que yo me siento más cercano, podría haber visto con buenos ojos a Alamán sin Velasco en competencia y con un Alamán representando auténticamente una derecha liberal. Pero tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, pero Alamán desde el día 1 trató de ser un candidato de derecha tradicional, encarnando el principio de autoridad full, de hecho abre la franja de hecho con eso, moviéndose muy poco en materia de reformas políticas y prácticamente inexistente en materia valórica. Entonces, por lo tanto, yo creo que el propio Alamán cometió un error al presentarse como un candidato que no fue capaz de cruzar al centro liberal. No basta con hablar de centro, hay que decir cosas. Cometió un error evidentemente, se derechizó. Así es. Pensó que el mensaje tenía que ir hacia la derecha porque ahí estaban los votos, porque esta era la primaria de la derecha, se derechizó y se equivocó. Evidentemente hay un error. A pesar de que hubo un pequeño cambio, porque con Goldborn él se presentó como un candidato más tradicional de derecha. Cuando cayó Goldborn, a las 24 horas Andrés Alamán se abrió, por ejemplo, al voto de los chilenos en el exterior. Pero fue demasiado tarde y fue con poca profundidad, creo yo. Y con poca credibilidad también, a lo mejor. Y por supuesto, como le dijo, la mejor frase de Orrego fue: usted donde pone la boca no pone los votos, y eso vaya que es cierto, para rehenes incluso. La democracia cristiana, 8%, evidentemente que mucha gente es simpatizante de la DC votó por Bachelet y no por Orrego, eso parece que es evidente. Es importante decirlo, porque no es que la DC tenga ese porcentaje, pero aún así, no es que yo quiera hacer leña del árbol caído, pero me tengo que dar en este caso el gustito en dos cosas. La primera es que yo creo que la DC pertenece a esos partidos de larga tradición, de larga historia, cuyo momento cúlmine, cuyo pic pasó.
Incluso desde el punto de vista generacional también, si tú lo ves, su padrón está encorvándose. Que es parecido a lo que le ocurrió al Partido Radical en su momento. El padrón encorvándose. Su militancia. Sí, se están envejeciendo. Se está envejeciendo, exactamente. Y el tipo que tenía a los 25 años a Frei Montalva con los ojos brillosos en la marcha de la Patria Joven, hoy día tiene 75. Por lo tanto, las glorias de ese partido, por así decirlo, están más bien en el pasado. Que es algo similar a lo que ocurrió con el Partido Radical. Y no deja de ser simbólico que Velasco, que representaría una nueva generación más liberal, haya dejado en el tercer y cuarto lugar el partido de nuestros padres y nuestros abuelos, respectivamente. Y en segundo lugar, respecto a esta batalla del centro. ¿Quién gana el centro? Todos los medios especularon de quién era el dueño del centro, si el discurso sea el cristiano de Orrego o este discurso más liberal de Velasco. Y bueno, por lo visto, el día domingo parece que el centro tiene más que ver con una nueva generación, la emergencia de un discurso liberal, que con el discurso clásico social cristiano comunitarista. Orrego trató de ser un joven típicamente de C, ¿no es cierto? Totalmente. Yo creo en Dios y qué, etcétera. No se dio cuenta que la Iglesia Católica está en decadencia total en estos instantes, por lo menos en la opinión pública. Lo que para nosotros es muy valorable porque reflejó exactamente la potencia de ese discurso en lo duro. Claro, él trató de ser el DC perfecto, 100% DC, le fue mal. Quiere decir que ya, pero además una democracia cristiana dividida. Hay que recordar que no sé, donde es senador en la cuarta región, donde es senador Pizarro, le fue muy mal. Sí. Donde es senadora Jimena Rincón también le fue muy mal. O sea, evidentemente no trabajaron por él. O sea, muy mal. Perdió, por ejemplo, en Valparaíso, Aldo Cornejo. Sí. O sea, le ha ido muy mal. Sí, el mundo bacheletista de la DC no estuvo a la altura. Ahora, lo que es curioso en todo caso es que en un país como Chile no existe el concepto de responsabilidad política. ¿O sea? La derecha perdió durante 2 décadas prácticamente todas las elecciones que tuvo y la primera línea jamás pasó a retiro, como ocurre en otros países donde el sistema electoral te castiga y obligas a darle tiraje. Debería irse Ignacio Walker para la casa. Y Carlos Larraín, pues, por supuesto. Para la casa. O sea, a ver, y si perdía Longueira, ¿tú consideras que Patricio Melero no debería haber asumido la responsabilidad del asesinato público de Goldberg que todos vimos en vivo y en directo? La sangre salpicando en nuestros televisores. O sea, Melero se jugaba mucho en esto. Chadwick y Lavín también, por supuesto. Pero en este caso sería Carlos Larraín el que tiene que asumir, por supuesto, la responsabilidad política. Pero ellos se sienten dueños del feudo y por lo tanto no lo van a hacer. ¿Retrocede la derecha? La derecha liberal tiene un tremendo traspié, y esto es como un déjà vu, porque el 97 me acuerdo que Jaime Esteves le decía lo mismo a Andrés Alamán cuando perdió. Pero retrocede la derecha, o sea, Pablo Longueira respecto a Sebastián Piñera, por ejemplo. Sí. Hagamos un alto, volvemos en un instante porque ¿qué derecha tenemos hoy día? Vale. Esa es la pregunta. Nos queda poco tiempo con Cristóbal Belolio. La derecha. Yo veo a Pablo Longueira, que es todavía pinochetista, digámoslo, que no reniega prácticamente de nada de todo eso, frente a Sebastián Piñera, que estuvo en el Caupolicán. Para los que tienen harta memoria recordarán eso, lo que fue el Caupolicán, que estuvo por el no. O sea, un retroceso de la derecha, una derecha que se derechiza, abandona el centro porque el centro social ya no lo cree nadie, ¿no? Eso fue una bonita entelequia en la cual nos tuvieron a todos los cientistas políticos y analistas escribiendo una semana sobre algo que nadie sabía cómo se comía, cómo se medía, pero bueno, es la genialidad la UDI popular. Es la genialidad de la BIM. Yo creo que sí, es un retroceso para la derecha. Es un retroceso para la derecha no tanto en lo ideológico, sino que también en lo electoral. O sea, es evidente que el techo de Pablo Longueira es más bajo que el techo de Sebastián Piñera. Yo creo que hay una cierta resignación, aunque uno no lo... Pepe Out decía que Longueira tendría que multiplicar por 10 su votación para ganar la elección. Por 10. Sí, imagínate que Michelle Bachelet sola sumó más, dobló, o más que dobló. Un poco menos del doblaje. Sí, de los dos sumados. Sí, pero es una diferencia enorme. Y lo que llega a ser morboso, porque se discutía si es que Alamán o Longueira eran mejores para captar el voto de Velasco o de Orrego. Hoy día Michelle Bachelet, si se quiere poner agrandar, le dice, le regalo el voto de Velasco y Orrego, y aún así no hay ninguna posibilidad. Pero yo veo muy difícil que Longueira pueda llegar
¿Podría transformarse Longueira en una especie de Arturo Alessandri Ibesa, ese candidato que no era candidato porque todo el mundo sabía que perdía por mucho frente a Eduardo Frei? Le dije lo mismo el otro día a Manuel José Sandón en un programa y me miró con cara de, bueno, es una posibilidad, podemos estar, ellos creen que pueden estar en el 30 y tanto %. O sea, viene Longueira simplemente a defender el Parlamento. Yo creo que sí. A que no haya doblaje, nada más. ¿Qué es lo que dice el manual? Eso, pues si tienes un presidente que no tiene la capacidad de ganar la elección y después de los resultados del domingo me parece que esto está, si no cerrado, casi cerrado, yo creo que la estrategia de Longueira va a ser esa. No veo más alternativa. Va a ser todo esto muy aburrido al final, la presidencia. Salvo que el escenario para Marco, para Parisi, podría ser interesante si se dieran ciertas combinaciones. Y nombra a Marco y Parisi porque son de los chicos... Pero no tienen poco espacio. Es que yo quiero reforma constitucional, Bachelet lo propone. Yo quiero reforma tributaria. Yo creo que Marco tiene menos espacio, pero fíjate que Parisi puede ser una figura interesante. Puedo con esto estar haciendo una hipótesis que para muchos puede ser descabellada, pero yo creo que en ese menjunje ideológico, en ese charquicán político que es Franco Parisi, él es capaz de levantar a gente que si no fuera por él no iría a votar. Y ahí podría haber un fenómeno que al menos dilatara esto de noviembre a diciembre. No estoy diciendo que necesariamente vaya a decir elección. Que no gane Bachelet en primera vuelta, eso es. Y eso es todo. Yo creo que no sé a qué más se puede aspirar. Y la derecha a recomponerse, lo complejo es que, insisto, hay una primera línea que se resiste a irse. Y en esto es relevante porque fíjate que si tú ves, por ejemplo, el caso inglés, con los David Cameron, los Tony Blair en su época, eran tipos que después de 10 años perdiendo elecciones, se paraban en los consejos generales de sus partidos y le decían a toda la generación que fracasaba y perdía una y otra vez, les daban 2 o 3 oportunidades, no más. Y a la tercera les decían: chao, estoy cansado de perder elecciones. Eso fue lo que le dijo David Cameron a la generación que lo antecedió, eso fue lo que le dijo Tony Blair a la generación que le antecedió: ustedes solo pierden contra Thatcher. Después Cameron los agarró, unos años después ustedes solamente pierden contra Blair. Y es importante dar esos golpes de timón. El problema es que hoy día no hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir en la derecha. Hay un indicio. ¿Cuál? Que Joaquín Novoa no va a ser candidato. No hay un indicio. ¿Cuál es el indicio? Bueno, que evidentemente las acciones de Renovación Nacional se van a traspasar, las va a tomar Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera va a ser el líder de la oposición. Claro, lo que pasa es que a mí él está esperando el 2017. Sí, pero para mí no es sinónimo de recambio que la mejor carta presidencial que tenga la derecha en los próximos años sea el propio Sebastián Piñera. Pero va a ser él. Sí, es posible. Él lo está esperando, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es posible. Ahora, creo que llegaríamos a un problema que hace muy poco creíble la tesis del cambio de ciclo. O sea, si esto va a pasar de Bachelet a Piñera, a Bachelet a Piñera, básicamente es una estirada de chicle un poco grosera de la misma generación 88 céntrica que tiene las marcas de la historia reciente de Chile en la piel. Gracias por estar con nosotros esta noche. Chao. Chao, Cristóbal. Gracias a Cristóbal Bailolio por acompañarnos esta noche. Buenas noches, gracias.